Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Confra Colina en línea. Un espacio que ha sido pensado para que lo puedas disfrutar donde quiera que te encuentres y si así lo deseas que lo puedas compartir con tus amigos y familiares. En este tiempo vamos a tener un espacio para adorar al Señor juntos, pero también encontrarnos con la palabra de Dios y seguir creciendo a pesar de la distancia física en la comunión y en el vínculo que tenemos como iglesia. Una vez más, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy queremos iniciar este tiempo con algunas canciones y simplemente pues acompáñeme ahí en su casa a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de cantarte a ti, de reunirnos, así sea online, Señor. Queremos agradecerte por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Queremos que tu Espíritu, Señor, nos guíe, que nosotros podamos ir a donde tú nos llames, Señor. Queremos fijarnos simplemente en tu luz, queremos fijarnos a tu cruz, Señor. Hoy recibe nuestra adoración y nuestras canciones.
gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad
el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Muy buenas a todos. Qué bueno podernos reunir en esta ocasión nuevamente en nuestro servicio de día domingo. Antes de iniciar nuestra reflexión bíblica, quisiera mencionar un par de cosas. En primer lugar, como dimos el anuncio vía WhatsApp, espero que todos ya hayan alistado los elementos de la cena para tenerlos, para no hacer pausa después de la reflexión bíblica. Vamos a celebrar la Santa Cena allí en familia, en casa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos haciendo una guía de un solo día, de una reflexión devocional con base al tema que estamos dando, por ejemplo, en el día de hoy. Si usted quiere recibir esa guía para que alguno de los momentos en esta semana reflexione un poco más sobre el tema de hoy, por favor, mándanos el mensaje a nuestro WhatsApp con la frase que es el título de nuestra reflexión del día de hoy: ¿Cómo escuchar a Dios? Entonces, si deseas esa guía devocional, mandas esta frase, solamente la frase, a nuestro WhatsApp: ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Entonces, allí recibiremos nuestra reflexión para esta semana. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por el día de hoy. Ayúdanos siempre a estar atentos a tu voz y que tu voz nos cambie. Señor, te queremos entregar este tiempo en cada hogar,
en cada sitio donde se está observando este video, que tu nombre sea glorificado y tu presencia esté allí haciendo tu perfecta voluntad. En tu nombre oramos dándote gracias. Amén. Estamos en nuestra serie Dios Invisible. ¿Cómo tener una relación con un Dios que no vemos? ¿Cómo tener una relación con ese Dios que tú y yo no vemos? Ese es el título de nuestra serie en general. En el día de hoy vamos a ver uno de esos aspectos que tal vez es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen acerca del tema de la relación con Dios. Cristianos, no cristianos, agnósticos, ateos, etcétera, etcétera. Es la pregunta, ¿cómo es eso de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Bueno, yo puedo decir que en mi vida puedo reconocer tal vez no son tantos los momentos que yo diría que mi Dios, el Señor Jesús, habló específicamente a mi vida. No he nunca escuchado la voz audible del Señor, pero han habido algunas circunstancias que sí me ha quedado muy claro que es el Señor que me está hablando. Una de las principales fue cuando años atrás el Señor me estaba dando el mensaje, el llamado a seguirle en el ministerio, a dejar la carrera de medicina y a seguirle a Él a través de un involucramiento pleno en la iglesia, a su servicio plenamente en la iglesia. Como cristianos podemos servirle al Señor dentro o fuera de la iglesia. Ambos son muy importantes. Por eso era difícil en aquel momento saber y discernir qué era la voz de Dios, cuál era la voz de Dios, porque el Señor podría usarme también en la medicina, como también podía usarme en el servicio de la iglesia. Tuve consejerías, tuve momentos de oración, escuché otros testimonios. Fue hasta un momento que alguien me recomendó estar en un retiro de fin de semana, que para mí fue muy claro escuchar la voz de Dios y decirme, tú puedes ser muy útil en medicina, pero me vas a ser más útil a través del servicio en la iglesia. Y pues eso determinó el destino de mi vida. Otras ocasiones muy importantes que creo que el Señor ha hablado de una forma muy clara a mi vida ha sido con la persona, indicándome la persona, confirmándome la persona con quien me iba a casar, mi esposa Consuelo. Eso, algún día les contaré esa linda historia. También fue el momento cuando el Señor, estando trabajando en la iglesia Confraternidad de Unicentro, me llamó a servir y abrir una nueva iglesia en la Colina Campestre. Ese ha sido unos momentos también muy especiales. Y también como en los momentos cuando no hace muchos años el Señor me llamó, me indicó que quería que continuara mis estudios y entrar a ese nuevo programa en el seminario de Asbury. En fin, no han sido muchas las ocasiones en que creo que Dios definitivamente de una forma muy clara me ha hablado. Pero quiero mencionarles lo siguiente. Que el Señor nos hable frecuentemente de una forma sobrenatural no indica que somos más maduros, que tenemos mayor madurez. Al contrario, creo que a veces en medio de nuestras inconsistencias y nuestra inmadurez, Dios necesita esos momentos sobrenaturales para casi obligarnos a hacer su voluntad. Entonces, esto de escuchar la voz de Dios, hay que tener cuidado. No es necesariamente señal de fortaleza espiritual, sino más bien de la debilidad y la dependencia que necesitamos del Señor. Durante tu vida, ¿cómo ha sido tu experiencia de comunicación con Dios? ¿Cómo es la forma en cómo tú escuchas la voz de Dios? Quisiera a todos recomendarles un libro que me dio muchas ideas para esta reflexión del día de hoy. Un libro que se llama Susurro. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Susurro. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Del pastor Mark Batterson.
Es un excelente libro que estoy recomendando. Hoy vamos a hablar de 7 formas que podemos como agrupar en 7 formas cómo podemos estar escuchando la voz de Dios. Voy a mencionar primero las 7 seguidas y luego me detendré una a una. Esas formas son, en primer lugar, porque es la más importante, la escritura. En segundo lugar, nuestros deseos, el sentir interior. En tercer lugar, las puertas. En cuarto lugar, los sueños. En quinto lugar, las personas, muy importante también. En sexto lugar, impulsos que a veces tenemos o el Señor nos coloca. En séptimo lugar, el dolor. Tal vez no es la preferida, pero es algo que el Señor usa. El dolor y el sufrimiento. Estos 7 elementos no son algo nuevo. Es lo que el Señor por siglos, por miles de años ha usado para guiar a su pueblo y a cada uno de sus siervos a través de la historia. Esto no es algo nuevo. Vamos a tener el número 1, la escritura, que es la clave principal, pero no nos vamos a detener ahora, la voy a dejar al final porque es la más importante. Vamos a pasar en segundo lugar los deseos. Los deseos. Ojo con esto. Todos tenemos de pronto ese deseo de ganarnos la lotería, no sé. A veces confundimos deseos como que yo quiero tener una casa grande, que una empresa propia, vacaciones eternas, quiero vivir en la playa o frente al mar, quiero tener un auto deportivo. Bueno, todos esos pueden ser deseos, pero realmente no creo que nuestro Dios hable a nosotros a través de esos deseos que generalmente tienen que ver con nuestro propio beneficio. Quisiera dejarles a ustedes este pensamiento con respecto a los deseos. No es frecuente que tus deseos sean demasiado fuertes cuando el Señor los coloca. Es al contrario, son demasiado débiles y hay que hacerlos crecer. Los deseos de nuestro Dios generalmente vienen como algo allí que no determinamos tan claro, pero poco a poco, si le seguimos, si hacemos su voluntad, esos deseos van creciendo. Pongo un ejemplo, es ese deseo que hay en nuestro corazón de amar, de ser amados, ese deseo de conocer al Señor más, es el deseo de aceptarle. A veces ese deseo que viene como en nuestro interior de querer ayudar en algo, de hacer la diferencia en algo en este mundo, de darle más importancia a Dios o de extender las cosas positivas que tenemos en nuestra vida a otras personas y sobre todo ese deseo interno de adorar. Muchas veces esos deseos que pone el Señor, que son su voluntad, son deseos que poco a poco van creciendo. En tercer lugar, las puertas. Y les dejo este pensamiento. Una puerta abierta puede ser una señal de Dios, al igual que una puerta cerrada. ¿Cómo así? Una puerta abierta es señal de Dios y una puerta cerrada también. Entonces, bueno, creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado y la palabra de Dios nos guía en ambos sentidos. Cuando una puerta está abierta no necesariamente quiere decir que es la voluntad de Dios. A veces he escuchado a muchas personas, a veces en mi propia vida, yo creo que ese trabajo, esa oportunidad de trabajo es lo que Dios quiere. Y tal vez no he tomado en cuenta otros factores y creo que es eso. Yo creo que esa persona es con la cual que voy a pasar el resto de mi vida. No he podido examinar detalladamente la voluntad de Dios, que dice la palabra, cómo me siento, cómo actúa, su familia, etcétera, etcétera. A veces estamos esperando, no, esa persona definitivamente es mi príncipe azul o mi princesa y esa es. ¿Quién sabe? Como me decía un amigo que cambió de carro, dice: Juan Carlos, debe ser voluntad de Dios porque recibí más de 5 ofertas de promociones para conseguir auto nuevo.
Las puertas abiertas no necesariamente son señal de que es la voluntad de Dios. También sí puede ser una señal. Pero ¿cómo se hace? Bueno, hay que mirarla con respecto a la palabra. Igual las puertas cerradas. A veces no insistimos lo suficiente en algunas cosas porque tenemos obstáculos. No, en la vida muchas veces se presentan obstáculos. Hay voluntad de Dios que sigamos adelante y que hay que superarlos. Yo pienso, por ejemplo, al inicio de mi carrera de medicina, tuve obstáculos en pensar cuál facultad de entrar y tuve que insistir hasta que entré a la que definitivamente el Señor me tenía. Creo que el venir aquí a la iglesia, en la colina, cuántos obstáculos hemos tenido inclusive durante estos 22 años para desanimarnos y decir, tal vez no debemos de haber venido a la colina, y no es así. Hemos insistido y el Señor nos ha otorgado el poder estar aquí. Mis estudios actuales, en fin. Ojo con pensar que si hay problemas en un camino que tú empiezas o te diriges, quiera decir que eso no es la voluntad de Dios. En cuarto lugar son los sueños. Vivir en el campo, tener un negocio propio, montar un café, adoptar un niño, casarme. Bueno, todos estos son deseos legítimos, pero todos orientados hacia mí mismo. ¿Cómo son esos sueños que el Señor utiliza? Voy a dejarles este principio. Cuando los sueños de Dios se convierten en nuestros sueños, las cosas cambian. Cuando los sueños de Dios se convierten en nuestros sueños, las cosas cambian. Allí, cuando estamos en medio de la voluntad de Dios, cumpliendo esos sueños de Dios, es que inclusive ocurren cosas sobrenaturales para confirmar esos sueños. Por lo tanto, hay que diferenciar esos anhelos que todo ser humano tiene de los sueños que el Señor coloca en nuestra vida, que tienen que estar orientados más que nuestros sueños, los sueños de Él. En quinto lugar, el Señor utiliza las personas, la gente. La sabiduría tiene muchos consejeros, pero considera la fuente cuando estés trazando el curso de tu vida. Esto es parte de un pensamiento bíblico. La sabiduría viene después de muchos consejeros, pero hay que considerar la fuente cuando estás trazando el curso de tu vida. Ningún ser humano, ninguna persona es perfecta, pero sí es importante que nosotros veamos en esa persona a la cual le estamos pidiendo consejos, cierta autoridad en su propia vida, lo que ha logrado, su relación con el Señor, su vida espiritual, su desarrollo también en los últimos años, porque a veces, generalmente, a veces podemos escoger personas que no son idóneas para el tipo de consejo que estamos necesitando, o a veces buscamos las personas que nos van a decir lo que nosotros queremos. Hay que tener cuidado con eso. Es bueno tener amigos que le aconsejen, pero amigos que tengan sólidos principios cristianos o sólidos valores morales, es importante eso. Pero sobre todo, personas que no siempre, que tenemos la seguridad que ellos tienen la confianza, que no siempre nos van a decir lo que nosotros queremos, que nos van en determinado momento a orientar en otro sentido. Por ejemplo, en mi caso personal, con algunos de mis amigos y con alguna parte de mi ministerio, soy reconocido porque mis consejos generalmente, o en mi forma de apoyar a otros, no van en la dirección que ellos quieren que yo les oriente el consejo, sino generalmente busco obviamente la voluntad de Dios, pero muchas veces no van en la dirección que ellos quieren, pero también así. Yo les pregunto a veces, ¿quieren escuchar el consejo que Dios creo me está dando para ti? ¿O quieres escuchar lo que tú quieres oír? Eso es importante, es una diferencia. Pero las personas definitivamente también el Señor las usa para hacer su voluntad. En sexto lugar,
ciertos impulsos, ciertos momentos, ciertas corazonadas que vienen. Puede ser parecido a los sueños, aunque es mucho más inmediato, o a los deseos. Yo siempre digo con esos impulsos que hay que ponerles el filtro, que ponerles esos 3 filtros. El filtro de la digestión, es decir, que no sea que lo que estamos sintiendo más bien sea que el almuerzo nos cayó mal, o el filtro del temor, es decir, que más bien lo que estoy sintiendo es temor, o más bien el filtro del orgullo. Cuando las personas dicen es que yo tengo un sentir, un pálpito, una corazonada, que esto viene del Señor, yo les digo, examínenlo por esos 3 filtros: la digestión, el temor y el orgullo. ¿Por qué? Les dejo este principio. La necesidad de hacer el bien es probable que provenga de Dios, así como la necesidad de ser más audaz. Hacer el bien y generalmente ir más allá de nuestros niveles de comodidad. En 7º lugar, el dolor, el sufrimiento. Este es un vehículo, un recurso, un instrumento que creo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero que Dios utiliza. Tal vez no es el favorito de nadie, pero es un recurso que Dios usa frecuentemente. Quiero mencionarles una cita del escritor C.S. Lewis que dice: Dios nos grita en nuestro dolor y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, como lo dice también el apóstol Pablo. El dolor, a veces las circunstancias difíciles, por ejemplo esta época que estamos viviendo de tantas limitaciones, zozobra, ¿cómo la está usando el Señor? ¿Cómo Dios nos habla a través de todo esto de la pandemia, de las restricciones, de los cambios que hemos tenido que hacer todos? ¿Cómo Dios nos está hablando? No estoy diciendo que es lo que Dios haya producido, sino cómo Dios nos está hablando. Y vuelvo en primer lugar a la voz primaria y fundamental, que es la Escritura. Dejo este pensamiento: interpretar todo a través de la lente de la Escritura es la mejor manera de asegurarse que estamos escuchando la voz de Dios. Este filtro es esencial, el primero, el que más debemos recurrir, el que nos hace realmente dar esa seguridad. Es el filtro de todos los demás, es el filtro de los sueños, de las revelaciones, de las profecías, del orgullo, de la consejería, del sufrimiento, etcétera, etcétera. Nuestra Biblia es el libro ancestral, es el recurso que Dios está utilizando y va a utilizar en tu vida y en mi vida para saber cuál es su voluntad. Qué bueno que tenemos ahora la Biblia en muchas formas. Me gusta y me parece importante cuando nos mandamos versículos de la Biblia, pero ¿saben que tengo una preocupación? Cuando mandamos tantos versículos allí y allá, no sé. Ojo, porque muchas veces en la voluntad de Dios, la voz de Dios no está allí. Es decir, el 90% de las veces que Dios nos habla en la palabra es a través de una lectura más estable y regular de la Biblia. Por eso animo en esta temporada donde ha aumentado el flujo de versículos bíblicos, está bien, eso anima, pero a ir más allá. Y ojalá estemos sacando tiempos para leer capítulos, libros enteros. Al final de esta época de cuarentena, ¿cuántos libros de la Biblia habremos leído? Es el desafío que quisiera dejarles.
Más que mandar los versículos, yo inclusive tengo a veces temor de mandar un versículo porque no sé qué barbaridad las personas van a entender, a hacer con un versículo fuera del contexto. Qué importante es la Biblia. Y ojo con lo que dicen las redes sociales. Como escuché hace poco, el 90% de las citas de internet son inventadas. Lo dijo Simón Bolívar. Verdad objetiva. Ese es un problema para muchos en el día de hoy. Muchas personas me dicen, sí, Juan Carlos, pero eso, pues, la Biblia puede decir una cosa, pero no es la única verdad, es que hay otras formas de acercarse, otras verdades, hay múltiples verdades. Hay personas que tienen mucho problema con tener una verdad objetiva, con poder tener la claridad de que existe una verdad. A estas personas les diría yo, tal vez no en el tema religioso, pero en otros temas de tu vida, probablemente si vivas a la realidad que estás aceptando que existe una verdad objetiva, solamente una verdad. Por ejemplo, cosas sencillas como, tú tienes la aplicación de Google Maps. Si vas a seguir esa aplicación, tú vas y dices, me muestra que este es el norte, que estoy a 1 kilómetro de mi destino y si voy en esa dirección es porque esa es la verdad y esa es la realidad y no es porque hay varias verdades. Me acuerdo hace un par de años que vino un electricista amigo a mi casa y entonces estaba haciendo unos cambios en nuestros baños y todo esto. Y yo le decía, ¿por qué no podemos hacer este cambio? ¿Por qué no puedes unir este cable con el otro? Le decía, Juan Carlos, usted no sabe de eso. Este cable va con este va con el otro y no hay forma de poderse cambiar. Si tú puedes y cambias los cables, se genera un corto y puedes tener un incendio en tu casa. Si tú vas a un médico y el médico te dice, hay que hacer una cirugía, tengo que hacerte esta cirugía, pues no creo que en ese sentido usted digas, bueno, es que pues tal vez pues puede ser que puedes hacer otra cirugía que de pronto tiene el mismo resultado, o pues si tú crees que es la cirugía, pues el otro puede hacerme otra cirugía. Tú quieres saber cuál es la verdad objetiva, etcétera, etcétera. Pero en el día de hoy vamos a utilizar un pasaje bíblico que está resumiendo todas estas cosas. Segunda de Timoteo 3, 10 al 17 dice, y quisiera que lo leyéramos con calma, porque creo que es el pasaje que resume todos estos principios que hemos hablado. Tú, en cambio, has seguido, le dice el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, Timoteo, que estaba ya asumiendo la dirección de una iglesia, lo siguiente: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tremendo pasaje, que vale la pena volver y leer varias veces esta semana. Bueno, esta es tal vez las teorías, los principios que he hablado, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a enfocarnos en uno de los acercamientos al texto bíblico. Tenemos todo un curso que vamos a ofrecer a la comunidad a partir del segundo semestre. Crecemos, donde vamos a aprender a estudiar la Biblia y otros aspectos importantes que salen de la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de lo que creo para mí es el mejor recurso personal para poder identificar cómo Dios me habla a mí personalmente. Un recurso que no es nuevo, que tiene siglos de antigüedad, años de antigüedad. Es lo que se llama la lectio divina. Es tan antiguo que está en latín. Significa lectura divina. Hace más de 1000 años, cristianos de todo tipo practican esto, pero creo que se ha abandonado en la espiritualidad del siglo XXI. La Biblia es un libro para ser escuchado. Es el libro que interpreta, que interpela, como decía un profesor, el lector. La Biblia nos interpreta, nos interpela a cada uno de nosotros. Esta es una forma, no es un método, no es una estrategia, no es un solo camino. Para mí es como un espacio que generamos para escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la Biblia. Estos tienen precisamente 4 pasos que vamos a describir muy brevemente. Primer paso, leer. Lectio, lectura. Invitamos a leer el texto bíblico en un lugar tranquilo, despacio, calmado, con varias versiones tal vez de la Biblia. Qué bueno que ahora podemos disponer de varias versiones. No se necesita leer grandes cantidades de capítulos, un capítulo, un pasaje, pero leerlo pausadamente. El segundo paso de esta lectio divina es meditar el pasaje. Meditatio. Es una forma de básicamente preguntarnos qué me está diciendo ese pasaje a mí. Anotando. ¿Qué me está diciendo este pasaje a mí? Meditatio. Meditación en el punto de vista cristiano no es como el de otras religiones orientales, que consiste en vaciar la mente, el cuerpo, nuestro pensamiento, etcétera, etcétera, sino al contrario es de llenarlo de la palabra de Dios para así poder mirar qué nos dice esa palabra en nuestra realidad actual. El paso número 3 es orar, oratio, hablar. De hecho, en 8 días vamos a tratar del tema, cómo hablamos con un Dios que no vemos, cómo oramos. Es decir, es el momento después de leer, después de meditar, vertir nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras preguntas con honestidad. Inclusive en esas áreas que nos cuesta trabajo, que Dios nos cambie, que Dios nos hable, por ejemplo, en nuestra vida económica, en nuestra vida sexual, en nuestra vida de relaciones, etcétera, etcétera. Pero es ese momento de sinceridad uno a uno con el Señor. En cuarto lugar, el cuarto paso es la contemplación, contemplatio en latín. Es estar quieto o quieta en la presencia amorosa de nuestro Dios. Y en quinto lugar, poder calmadamente
ir buscando a veces a través de varios días qué acciones quiere. Acción, actio, paso quinto. ¿A qué me comprometo con el Señor? Para mi vida, para la vida de comunidad, la vida de mi familia, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo siguiente. Probablemente, y ahora sí vamos a ir al experimento. Probablemente quieras saber más de esto. Si quieres saber más de esto, puedes enviar un documento vía WhatsApp a aquellas personas que escriban al WhatsApp de la iglesia la palabra lectio. Lectio. Solo tienes que enviar la palabra lectio al WhatsApp de la iglesia y nosotros le enviamos ese documento donde está un poquito más amplio esta práctica de la lectio divina que tanta falta nos hace en el día de hoy, que a veces parece cosa rara como de místicos y que no parece que tengamos nosotros en la vida real acceso a ello, y no es así. Termino con esto antes de hacer nuestro experimento. Interpretar todo a través del lente de las Escrituras es la mejor manera de asegurarse de estar escuchando la voz de Dios. Vamos entonces a hacer una práctica pequeña para prepararnos para la Santa Cena de Lectio Divina. Vamos a participar todos de la comunión, de la Santa Cena, y para prepararnos vamos a recurrir a la Lectio Divina. Vamos a leer un pasaje que nos instruye al respecto. Espero que todos lo podamos seguir, que en casa ustedes puedan participar, y también mencionar que en un futuro cercano estaremos programando un taller de cómo hacer este ejercicio espiritual para escuchar la voz al leer, la voz de Dios al leer las Escrituras. Este pasaje está en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 17 al 35. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 17 al 35. Dice así el texto bíblico en Nueva Versión Internacional. Vamos a leerlo detenidamente. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió, y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan
y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con los del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Después de leer el texto, meditemos un poquito en él. ¿Qué nos dice en el día de hoy, a ti, a mí, a nuestra comunidad, hoy que estamos celebrando la cena? En primer lugar, que es un acto que tiene implicaciones espirituales. Yo escucho eso. Me dice a mí que como comunidad, aún como familia allí en casa, lo debemos hacer seriamente. Otro aspecto especial que dice ese texto que hoy estamos poniendo en práctica es que las familias, los grupos familiares lo hacían en la iglesia primitiva, en sus propias casas, no necesariamente en el templo como hoy lo hacemos. Y habla de poder llegar preparados, no es simplemente momento de ahí alrededor de la comida, del almuerzo, de las 11. No, es algo diferente. Yo leo también que el apóstol Pablo, al hablar de la Santa Cena, creo que también me está diciendo, me ayuda a mí, o me está el Espíritu Santo a mí diciendo, bueno, y tú estás con algunos problemas con alguien en la comunidad, hay falta de perdón, porque esto de la cena no es simplemente un momento, una rutina, un acto que hacemos nosotros como comunidad cada mes, otras comunidades más seguido, otras todos los días, en fin. Es más que eso. Me dice en el día de hoy la necesidad de estar en familia, el poder invitar a otros, de esperar a otros, de poder, como anotábamos hace 8 días, confesar nuestros pecados, de poder pedir el perdón al Señor. Todas esas cosas me dicen hoy ese pasaje, que esta cena es un momento digno, especial. Aunque lo estemos celebrando a distancia con todos estos medios tecnológicos, qué maravilla que podamos hacerlo. Pero es un momento especial de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Y vamos entonces a orar para celebrar y participar de esta invitación de nuestro Dios a todas las familias de la Iglesia de la Colina y a todos los que puedan participar, amigos que estén observando esta reflexión. Señor nuestro, gracias por este tiempo. Gracias porque es un privilegio. Lo tomamos con respeto y queremos evaluar nuestra vida, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestro egoísmo, nuestra rivalidad, nuestra falta de sensibilidad con el necesitado, nuestra falta de iniciativa, de comprensión, de identificación con el otro. Señor, perdónanos por eso. Señor, gracias que hoy podemos celebrar con nuestra familia y te pedimos que tú nos des la unidad aquí en cada hogar. En cada hogar
donde está cada miembro de nuestra comunidad, te pido esa unidad. Que haya lindos tiempos de comunión alrededor de la comida, pero esta comunión hoy alrededor de estos elementos es especial por tu presencia. Te ruego que nos ayudes a crecer espiritualmente, a escuchar tu voz. Señor, a poder hacer tu voluntad, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros esta semana qué cambio tengo que hacer. ¿Qué debo hacer esta semana que tú me estás animando a hacer? Señor, gracias porque estos elementos de la cena significa esa obra tuya en la cruz que hoy es efectiva y me das la posibilidad de cambiar. En tu nombre oramos. Amén. Guardemos allí unos segundos en silencio. Estamos en la presencia del Señor. Contemplemos con agradecimiento nuestra familia. Contemplemos que tenemos un techo, que tenemos alimento. Contemplemos al Señor y demos gracias que estamos vivos, que podemos escuchar su voz. Y Señor, como acción para esta semana, yo te pido que cada una de las personas que ha participado y vamos a participar de esta cena, podamos leer una porción de tu palabra, podemos meditar en tu palabra, podemos orar, podemos contemplarle, muévenos a la acción. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad. Señor, te damos gracias por estos elementos, por el pan que significa tu cuerpo quebrantado en la cruz y la copa, tu sangre derramada en la cruz también por nuestros pecados. Señor, gracias que tú no quedaste allí. Tú venciste el pecado, la muerte y resucitaste. Y nos das hoy el perdón, la libertad. Y quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, que este momento ayude a destapar nuestros oídos, a que podamos ver en todos los recursos que has puesto a nuestro alrededor, ver tu voluntad y escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Participemos todos allí en casa de la copa y del pan. Espero que sigan teniendo un tiempo de comunión fraternal en casa, que el día de hoy, domingo, sea un tiempo especial para escuchar de muchas formas la voz del Señor. Y vamos a bendecir a nuestras familias, allí donde estamos cada uno, digamos: Señor, gracias por mi familia. Y pido para mi familia aquí presente y donde esté cada miembro de nuestra familia, la bendición de nuestro Dios Trino, del Padre que nos ama, que tu amor sea claro para cada uno de ellos. La bendición del Hijo, que ha vencido para traernos la salvación. Oramos para que cada uno de los miembros de nuestra familia sean salvos. Y la bendición del Espíritu Santo. Señor, danos el poder, transfórmanos y agudiza nuestra capacidad
de escuchar tu voz. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un día domingo muy especial. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima con mucha nostalgia de abrazo. Que el Señor nos proteja a todos. Amén. Además de nuestras redes sociales y nuestra página web, también tenemos un WhatsApp, el cual te animamos a que guardes en tus contactos. El número es 314-309-8324. Recuerda, 314-309-8324. Tan pronto como lo guardes en tus contactos, manda un mensaje para que te guardemos en los contactos de la iglesia y así estés informado y conectado. Una vez más, gracias por visitarnos el día de hoy y te animamos para que compartas este video con amigos y familiares. Que estés muy bien. Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Tú puedes ser parte de... Somos la iglesia y la iglesia no depende de un edificio. Podemos seguir creciendo en comunión sin depender de una reunión. Te animamos para que en estos momentos nos unamos más como familia por medio de nuestros grupos afines. Las mujeres seguirán desarrollando su material y en contacto directo con cada una de las líderes a través de WhatsApp. Los hombres seguirán adelante con sus grupos pequeños a través de la aplicación Zoom. Los jóvenes se reunirán virtualmente todos los jueves a las 7:30 de la noche. Primero tendrán un tiempo de reflexión a través de las redes sociales y posteriormente grupos pequeños a través de la aplicación Zoom. La Iglesia Mayor sigue adelante con su deseo de hacer iglesia aún en medio de esta situación que nos encontramos. Por eso han dispuesto un número de WhatsApp para que sigan en contacto y estén pendientes de las necesidades los unos de los otros. Si deseas tener información al respecto, te animamos para que guardes en tus contactos el siguiente número: 311-229-1477. Recuerda, 311-229-1477. Este número es exclusivo para la atención y el contacto de las personas de la Iglesia Mayor. Si hasta el momento no haces parte de un grupo afín, pero deseas hacer parte de este movimiento como iglesia, te animamos para que te comuniques con nosotros a través de nuestros canales de las redes sociales y el correo electrónico. Somos iglesia y este es un excelente momento para fortalecer todos nuestros vínculos. Durante esta temporada te animamos para que crezcamos juntos en la oración. Cada miércoles enviaremos por correo electrónico y vía WhatsApp una guía de oración para la semana. Te animamos para que utilices esta guía en tus tiempos personales de oración, para ir profundizando en distintos temas a la luz de la palabra de Dios. Sigamos siendo generosos con nuestros aportes económicos para que la iglesia y la obra del Señor sigan adelante. Puedes hacer tus aportes económicos de dos maneras. Primero, ingresando a nuestra página web www.confraternidadcolina.com. En la parte superior derecha encontrarás el enlace Donaciones. Haciendo clic ahí y siguiendo todos los pasos podrás realizar tu aporte. O puedes hacer una transferencia a la cuenta corriente del Banco BBVA número 1380-12521 a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre. El NIT de la iglesia es 900-047-699-5. Te animamos para que sigamos juntos trabajando en la obra del Señor. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dando clic en el botón rojo bajo este video. De esta manera podrás recibir información al instante cuando actualicemos nuestro contenido. También te invitamos para que compartas este canal por medio de las redes sociales y con tus amigos, familiares y conocidos. La Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre tiene un regalo muy especial para ti. Ahora puedes tener acceso a Right Now Media, una biblioteca gigantesca con miles de recursos electrónicos para que sigas creciendo espiritual y personalmente. Puedes acceder a ella gratuitamente inscribiéndote en el link que hemos enviado por WhatsApp o por correo electrónico. Si no lo has recibido, te animamos para que nos escribas por WhatsApp o por correo electrónico para que puedas acceder a esta excelente biblioteca digital. El mundo no es el mismo. Una pandemia ha alterado la vida como la conocíamos.
¿Qué hacemos en una situación como esta? Muchos tratan de responder preguntas sobre por qué ocurre esto. Otros buscan explorar el para qué de estas circunstancias. Pero déjame plantearte una perspectiva distinta. La pregunta que te quiero proponer es esta. ¿Y entonces qué? ¿Qué ofrece el Evangelio para esta realidad? ¿Qué perspectivas brinda para una experiencia tan particular? ¿Cómo nos ayuda el mensaje de Jesús a enfrentar este sufrimiento? El mayor deseo del Señor no es solamente cambiar nuestras circunstancias, sino transformar nuestra vida. Porque estamos atravesando una situación única y extraordinaria. En este momento todos tenemos nuestro corazón en cuarentena. Te invitamos a ser parte del lanzamiento del nuevo libro de Miguel Pulido, Corazón en Cuarentena. Acompáñanos a través de Instagram, Facebook o YouTube el jueves 7 de mayo a las 7:30 de la noche. Dialogaremos sobre el libro, contestaremos preguntas y podrás conocer cómo puedes descargar este libro digital y compartirlo con otros. Para más información, visítanos en www.confraternidadcolina.com o síguenos en nuestras redes sociales.